Bienvenidos una vez más a Matemáticas Fabio Sora. Vamos a trabajar en esta oportunidad lo que se conoce como cuadrado de la suma o resta de un binomio. Suma o resta de binomio. Entonces recordemos lo que es para nosotros un binomio es dos términos que pueden estar en suma o resta, por eso está dividido en cuadrado de suma o resta. Si hablamos de lo que sería el cuadrado de la suma de un binomio, tiene una estructura general que sería esta: dos términos sumados y están al cuadrado. Eso es lo que conoceríamos como el cuadrado de la suma de binomio. Y para hablar de cuadrado de diferencia o resta de un binomio, esta sería la estructura. Ahora, antes de colocar lo que da la fórmula general, que es la que se sugiere memorizar, irla replicando, irla utilizando para tenerla con mayor claridad siempre, ¿ella de dónde viene? Tengamos en cuenta lo siguiente: si yo tengo a más b al cuadrado, eso en cuanto a las propiedades de potencia corresponde a tener a más b por a más b. Acá podemos recordar que ese tipo de operaciones se realiza a través de la propiedad distributiva, donde vamos a hacer la distributiva a multiplica a y luego a multiplica b. Y por el otro lado tendríamos la distributiva de b con a y de b con b. ¿Qué nos da eso? Nos daría a por a, quedaría a al cuadrado. Recordemos que se suman los exponentes, cada uno de ellos está exponente 1. Luego tenemos a por b, que eso quedaría así indicado: a por b, más, pasamos ahora a la distributiva de b por a, eso es ba, y más finalmente b por b, que eso es b al cuadrado. Listo. Debemos tener en cuenta que en el producto hay conmutatividad, entonces AB es lo mismo que BA. Si lo imaginamos como lo mismo, se pueden sumar, eso significa tener dos veces el mismo término. Entonces podemos dejar simplemente a cuadrado más este da dos veces, puede ser AB o BA, lo tradicional es AB, y más el B al cuadrado que estaba al final. Entonces, esa sería, digamos, la dinámica de dónde sale la formulita, el detalle del procedimiento. Y aparecería entonces acá que eso es, y se suele decir que es el primero al cuadrado, más dos veces el primero, que es a, por el segundo, que es b, y más el segundo al cuadrado, o sea, b al cuadrado. De manera similar, podemos hacer el detalle de esta, ¿sí? Lo cual nos arrojaría, lo dejamos como ejercicio para el estudiante, pero a menos b al cuadrado queda con esta misma estructura: el primero al cuadrado menos, es el cambio, dos veces el primero por el segundo, y más el segundo al cuadrado. Lo único que nos cambia es el signo de la mitad, que cuando nosotros tenemos resta, acá también se tiene resta, pero cuando teníamos suma, pues todos van con suma, pero la diferencia con la fórmula para cuadrado de suma de binomio y cuadrado de diferencia o resta de binomio es únicamente acá, de resto quedan igual. Estas fórmulas las vamos a utilizar para ejercicios donde los términos que se tengan sean también binomios, pero de más términos, y aparezcan también de pronto coeficientes que nosotros podemos tener enteros o con fracciones. Miremos uno para aclararle algunas dudas. Por ejemplo, vamos a desarrollar cuánto nos da tener 3x
2x a la 3y más 2x cuadrado, dejémoslo así nomás. Entonces vamos a replicar la fórmula. El que hace las veces de a es el 3x a la 3y, hace las veces de a, y este hace las veces de b, para usar esta fórmula. Según la fórmula me dice que debemos coger y elevar el primer término al cuadrado. Entonces tendríamos todo el término 3x a la 3y se debe elevar al cuadrado. Seguimos con la fórmula, se tiene un más, dos veces, siempre va a aparecer el 2. La multiplicación del primero por el segundo, o sea, tendríamos que hacer la multiplicación de 3x a la 3y por el segundo término, que es 2x cuadrado. 2x cuadrado. Bueno, de una vez acá ya borremos la operación que nos permitió saber de dónde salían las formulitas general. Y terminemos, acá dice más el segundo término, el que hace las veces de b, también al cuadrado. Entonces tendríamos más 2x cuadrado todo al cuadrado. Listo. Recordemos aquí que tener este cuadrado para todo este término, eso sencillamente es cada uno al cuadrado. Bueno, como es la primera vez que estamos utilizando, digamos, el detalle sería el 3 al cuadrado, x a la 3 también al cuadrado, el y al cuadrado, más, y aquí se debe multiplicar coeficientes entre sí y mirar qué valores para las potencias de x o de y, si hay, se aplica la propiedad de que la multiplicación de bases iguales se hace suma de exponentes. Dejemos entonces, la multiplicación de los coeficientes sería 2 por 3 por 2. 2 por 3, 6 por 2, 12. La x, aquí está la 3 y aquí está la 2, se haría suma de exponentes, sería x a la 3 más 2. Y todo va multiplicado por y, que no hay con quién más operarlo, entonces sigue siendo y, dejémoslo ahí, se sabe que es multiplicación. Y más, aquí lo mismo, cada uno quedaría al cuadrado, el 2 queda al cuadrado y la x cuadrado quedaría al cuadrado. Ese sería el detalle de lo que se obtiene al desarrollar este cuadrado, al hacer el producto acá y al desarrollar el otro cuadrado. ¿Qué obtenemos finalmente ya para culminar el ejercicio? 3 al cuadrado es 9. Cuando tenemos x a la 3 a la 2, esto es lo que conocemos como potencia de potencia. Ahí se multiplican los exponentes. 3 por 2, 6. Me quedaría 9x a la 6. El y a la 2 se mantiene, lo escribimos y no le colocamos paréntesis que no son necesarios. Más el 12 que llevábamos. Aquí hacemos la suma de los exponentes, nos queda x a la 3 más 2, 5. Espero que no quedó tan claro ese 5. 5. Y la y sigue ahí. Y más 2 al cuadrado, que es 4. Y x a la 2 a la 2 se multiplican, sabemos, potencia de potencia es multiplicar exponentes, quedaría x a la 4. Ese sería un ejercicio de cuadrado de la suma, el cuadrado de la suma de binomio. ¿Por qué es binomio? Porque tenemos dos términos, este primer término sumándole este otro término, entonces ahí aplica esta formulita. Listo. Hagamos de una vez un ejercicio donde hagamos cuadrado de una diferencia. La mecánica es similar, sin embargo, el hecho de hacerlo es para usar aquí esta formulita. Y de paso hagamos un trabajito con
coeficientes que sean fracciones. Repasamos un poquito las operaciones que puedan salir. Entonces, un segundo ejemplo. Digamos, vamos a hacer 2 tercios de m a la 2 n a la 3 menos 6 mn. Dejémoslo así, 6 mn. Acá no importa que la potencia de la m sea mayor que esta. Si uno quisiera lo puede ordenar o lo trabaja así para que quede la potencia más grande primero. De hecho, si lo deseamos de una vez, entonces dejémoslo n a la 3, m a la 2, ¿sí? Supongamos que nos entregaron el enunciado y yo lo decidí organizar dejando aquí en este término la potencia más grande primero, pero no hay problema. Y aquí la conmutativa, pues no es necesario dejar la n primero como aquí aparece, no, esas son situaciones de escritura que no hay por qué confundir. ¿Listos? Vamos a hacer el cuadrado de esta diferencia, ¿sí? Diferencia, binomio en diferencia. Entonces el uso de la formulita sería este. Vamos a utilizar esta. Entonces el desarrollo es igual, el primero al cuadrado. Entonces tendríamos acá el primer término que es 2 tercios n a la 3 m a la 2, hay que elevarlo al cuadrado, menos de la fórmula 2 veces el primer término que es el 2 tercios n a la 3, 2 tercios n a la 3 m a la 2 por el segundo que es 6mn, 6mn, y luego más el segundo 6mn al cuadrado. Listo, ahí ya hemos hecho el uso de la formulita, rectifiquémoslo. El que hacía las veces de a es el 2 tercios de n a la 3 m a la 2 y el que hace las veces de b es el 6mn. Nos quedó el primero, o sea el a al cuadrado, 2 tercios n a la 3 m a la 2 al cuadrado menos 2 que siempre va a aparecer, 2, el primero 2 tercios n a la 3 m a la 2 por el segundo 6mn y más el segundo término 6mn todo al cuadrado. Listo. Como nosotros ya habíamos detallado cómo se desarrollan estos cuadrados, entonces de una vez recordemos rápidamente, entonces queda 2 tercios todo al cuadrado, la n a la 3 al cuadrado, m a la 2 también al cuadrado, menos, acá sí hagamos todo el proceso de la distributiva, distributiva no, sino el producto entre coeficientes, 2 por 2 tercios y por 6, que eso, sabiendo que este 2 tiene denominador 1, la multiplicación de fracciones es numerador por numerador, todos los numeradores que se tengan para multiplicar, numeradores se multiplican entre sí, los denominadores entre sí, lo cual nos daría 2 por 2, 4 y por 6, 24, escribámoslo así, luego simplificamos si se puede, que de hecho se va a poder, y sobre 1 por 3 y por 1 que sigue siendo 3. En el caso de las n, tenemos n a la 3 y aquí hay otra n, entonces vamos a tener n a la 3 más 1, el 1 del exponente acá, y las m serían m a la 2 y también más otro 1. Y el último término sería 6 al cuadrado, la m al cuadrado y la n al cuadrado. De estos paréntesis acá no serían necesarios, dejémoslo así. Y ahora sí desarrollemos lo que queda faltando, simplificamos lo que se pueda. 2 tercios al cuadrado, eso queda en 2 al cuadrado, que es 4, por las propiedades de potencia de fracciones. El 3 al cuadrado, que es 9.
Aquí el n a la 3 a la 2 sabemos que multiplica, entonces tendríamos 3 por 2, 6, eso sería n a la 6, m a la 2 por 2, 4, menos 24 tercios, que de hecho se puede hacer, da exacta esa división, da 8, nos queda n a la 4 y el m a la 3, más 6 al cuadrado que es 36, m a la 2, n a la 2. Y eso sería todo en cuanto a la parte operativa, y estamos utilizando nuestra fórmula de diferencia de binomio, cuadrado de diferencia de binomio. La cuestión aquí obviamente es tener muy claro cómo son las propiedades de potencias, ¿sí? Cómo se usan acá, tener el cuadrado de estos productos, queda cada uno al cuadrado. Nos salen situaciones de potencia, entonces las potencias de potencia se multiplican los exponentes, y bueno, así se trabaja esto que es cuadrado de suma o resta de binomio. Espero que puedan tener claridad para que desarrollen los ejercicios que se les propongan. Nos veremos en una próxima oportunidad reforzando este tema, utilizando de pronto situaciones gráficas, representaciones que nos conduzcan a utilizar las formulitas, y seguimos avanzando con las otras fórmulas que son objeto de nuestro estudio en esto que está enmarcado dentro de una temática general que se denomina productos notables. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.